Hola, ¿qué tal amigos? Es un gusto para mí, en el nombre de Cristo Jesús, saludarles nuevamente con el propósito de compartirles otro video tutorial que en esta ocasión lleva como título La mujer que no se vende ni se compra en tan solamente 10 pasos. Así que, sin más preámbulo, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver qué es lo que suelen exigir los dirigentes de la Iglesia Visible, o sea, los del primer movimiento, a los verdaderos siervos de Dios del segundo movimiento, y la base bíblica está en Segunda de Crónicas, capítulo 18, versículo 12, que dice así: Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: He aquí, las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Yo, pues, te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables bien. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: Yo, pues, te ruego que hables bien. En la etapa de la mujer antes del hijo varón, los labradores malvados del primer movimiento le exigen a los verdaderos siervos de Dios que hablen bien de la Iglesia Visible, que hablen bien de los dirigentes, que hablen bien de los pastores, que hablen bien de los hermanos, y llegan hasta el punto de exigirles que hablen bien de la iglesia identificada en la Biblia como la gran ramera y también de las hijas de la ramera. Así que, teniendo eso en mente, nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: que los siervos hablen bien de ellos y de la iglesia. Con eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 2, donde queremos ver cómo deben de responder los verdaderos siervos de Dios ante ese tipo de manipulaciones y de presiones, y la base bíblica está en Segunda de Crónicas, capítulo 18, versículo 13, que dice así: Dijo Micaías: Vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Y vino al rey. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: Dijo Micaías: Vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Eso significa que la manera correcta de responder es clamando a voz en cuello, sin detenerse, es alzando la voz como trompeta, anunciándole al pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Porque escrito está: Vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Así que, teniendo eso claro, nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: hablando exactamente lo que les dice Jehová. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 3, donde queremos ver cuál es una de las malas costumbres de los dirigentes de la Iglesia Visible del primer movimiento, y la base bíblica está en Mateo 21, versículo 23, que dice así:
Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: los principales sacerdotes y los ancianos le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? En la etapa de la mujer que mata al hijo varón, los principales dirigentes de la iglesia visible, entendiendo que los siervos de Dios no tenían credenciales oficiales de la organización, ni mucho menos estaban en regla con la iglesia visible, se la pasaban siempre cuestionando el trabajo que hacían los siervos de Dios. Por eso en el texto ellos dicen: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Porque obviamente de parte de nosotros, de parte de la iglesia visible, de parte de la iglesia verdadera, ustedes no tienen ningún permiso para hacer lo que están haciendo. Así que nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: ellos cometen el pecado del abuso de autoridad. Con eso en mente, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 4, donde queremos ver qué es lo que deben de tener muy claro los verdaderos siervos de Dios cuando ellos son cuestionados con respecto a su trabajo. Y la base bíblica está en Mateo 21, versículo 27, que dice así: y respondiendo a Jesús, dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: y respondiendo él les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Lo que deben de tener muy claro los verdaderos siervos de Dios es que ellos no tienen que darle explicaciones a los dirigentes de la iglesia visible, ni mucho menos tienen que pedirles permiso para avanzar con el mensaje para este tiempo, que es la verdad presente en su totalidad. Por eso el texto nos dice claramente: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Así que, teniendo eso claro, nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: que ellos trabajan bajo la autoridad directa del cielo. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 5, donde queremos ver por qué razón es que los dirigentes de la iglesia visible del primer movimiento están tan ceñidos en callarle la boca a los verdaderos siervos de Dios del segundo movimiento. Y la base bíblica está en Hechos 5, versículo 28, que dice así: diciendo: no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Vamos a enfocarnos
en la parte del texto que dice así: no os mandamos estrictamente que no enseñaseis, y ahora queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. En la etapa de la mujer después del hijo varón, vemos que la razón por la cual los dirigentes emiten mandatos estrictos para callarle la boca a los verdaderos siervos de Dios es porque ellos no quieren que sean revelados ante los hermanos los pecados que ellos han cometido. Porque del texto podemos rescatar lo siguiente: ahora, con sus enseñanzas, todos los hermanos van a saber que nosotros que nos jactamos de guardar el día de reposo, en realidad somos culpables de la sangre del Creador del día de reposo. Así que nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: porque ellos son los que denuncian su corrupción. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Muy bien, así que permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 6, donde queremos ver por qué razón es que los verdaderos siervos de Dios del segundo movimiento no deben doblegarse ni callarse ante tales amenazas. Y la base bíblica está en Hechos 5, versículo 29, que dice así: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: respondiendo dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es muy importante mencionar que cuando los verdaderos siervos de Dios denuncian los pecados de los dirigentes y los pecados de los hermanos de la iglesia visible, ellos simplemente están cumpliendo con la misión que ellos recibieron directamente de Dios. Y por eso, para ellos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres que dirigen la iglesia visible, porque es un mandato que han recibido de parte de Dios. Así que, teniendo eso claro, nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: denunciarlos es un acto de obediencia a nuestro Dios. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 7, donde queremos ver en qué se han perfeccionado a lo largo de la historia bíblica los dirigentes de la iglesia visible del primer movimiento. Y la base bíblica está en Apocalipsis 6, versículo 8, que dice así: miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: y le fue dada potestad para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. En la etapa de la mujer que inicia la reforma, los dirigentes del primer movimiento, o sea,
la iglesia visible de Cristo, apostólica, católica y romana, se perfeccionaron matando de una y de mil maneras. De acuerdo al texto bíblico, mataban con espada, mataban con hambre, mataban con mortandad, mataban con las fieras de la tierra y hasta mataban con la lengua, destruyendo la reputación de los siervos de Dios con etiquetas denigrantes. Así que nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: en matar, callar y denigrar a los siervos de Dios. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 8, donde queremos ver por qué razón es que el deseo de ser aceptado en la iglesia visible no debería de llevar a los verdaderos siervos de Dios a venderse ni a dejarse comprar. Y la base bíblica está en Apocalipsis 6, versículo 9, que dice así: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Es decir, que la razón por la cual los verdaderos siervos de Dios no deben de venderse ni tampoco dejarse comprar es porque ellos tienen que estar dispuestos a morir a la alabanza de los hermanos, a morir al deseo de estar en el púlpito, a morir al deseo de tener cargos en la iglesia y hasta si fuera necesario, hasta morir en la hoguera. Como dice el texto bíblico, los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Así que, teniendo eso en mente, nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: porque hay que estar dispuestos a perderlo todo. Con eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 9, donde queremos ver qué es lo que no le aceptarían ni siquiera al mismo Cristo los dirigentes y los miembros del primer movimiento de la iglesia visible de Laodicea. Y la base bíblica está en Apocalipsis 3, versículo 17, que dice así: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Si en la etapa de la mujer que termina la reforma, Cristo mismo se presentara delante de los integrantes de la iglesia visible de Laodicea para amonestarlos por su vida pecaminosa, desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda, ellos le dirían en su propia cara: tú estás enteramente equivocado. Esto no representa mi caso y no acepto este mensaje que traes
porque yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa yo tengo necesidad. Así que nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: que los amoneste y les muestre todos sus pecados. Con eso en mente, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 10, donde queremos ver qué es lo que le espera a todos los verdaderos siervos de Dios que en obediencia a la orden de Cristo desgarren las vestiduras de hipocresía de la iglesia visible de Cristo en la Odisea. Y la base bíblica está en Apocalipsis 3, versículo 20, que dice así: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré. Lo que le espera a todos los verdaderos siervos de Dios que desgarren las vestiduras de hipocresía de la iglesia visible de Cristo en la Odisea es que ellos serán expulsados y vetados de la organización. Por eso Cristo mismo dice: si a mí me lo hicieron y yo soy el maestro, ¿cuánto más a ustedes que son mis discípulos? Porque la mujer que no se vende ni se deja comprar es la del segundo movimiento, y de acuerdo al texto bíblico, Cristo está afuera de la puerta, está en el segundo movimiento, llamando y tratando de entrar a la iglesia visible del primer movimiento que él mismo estableció. Así que nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: quedar afuera de las puertas y vetados de la iglesia. Con eso dicho, permítame invitarle a repasar conmigo los 10 aspectos que hemos estudiado. Y lo primero que vimos fue que los dirigentes de la iglesia visible le exigen a los siervos de Dios que hablen bien de ellos y que hablen bien de la iglesia. Vimos también que los siervos de Dios deben de responder ante esas manipulaciones hablando exactamente aquello que les dice Jehová. Por otro lado, nosotros estudiamos que una muy mala costumbre de los dirigentes de la iglesia visible es el cometer el pecado del abuso de autoridad. De hecho, nosotros estudiamos que los verdaderos siervos de Dios deben tener muy claro en sus mentes que ellos trabajan bajo la autoridad que viene directamente del cielo. Otro aspecto muy importante que estudiamos fue que los dirigentes de la iglesia visible están ceñidos en callarle la boca a los verdaderos siervos de Dios, porque ellos son los que denuncian su corrupción. Inclusive nosotros analizamos que los verdaderos siervos de Dios no deben de doblegarse ante las amenazas de los dirigentes de la iglesia visible, porque denunciarlos es un acto de obediencia al Dios del cielo.
Además de eso, nosotros estudiamos que los dirigentes de la Iglesia Visible a lo largo de la historia se han perfeccionado en matar de una y de mil maneras a los verdaderos siervos de Dios, en callarlos y en denigrarlos para perjudicarlos en su ministerio. Por otro lado, nosotros concluimos que los verdaderos siervos de Dios no deben de venderse ni tampoco dejarse comprar, porque tienen que estar dispuestos por amor a Cristo y su verdad a perderlo absolutamente todo. Otro aspecto muy importante que estudiamos fue que los dirigentes y los hermanos de la Iglesia Visible ni siquiera le aceptarían al mismo Cristo Jesús que los amoneste y que les muestre su vida de pecado. Y lo último que nosotros estudiamos fue que los verdaderos siervos de Dios que se ocupen en desgarrar las vestiduras de hipocresía de los dirigentes y los hermanos de la Iglesia Visible quedarán afuera de las puertas, vetados y expulsados de la organización. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Esto es muy importante captarlo. Así que, antes de despedirme, quiero aprovechar la oportunidad para animarle en el nombre de Cristo Jesús a que se mantenga conectado con nosotros y se mantenga en sintonía para que podamos aprovechar el siguiente tema de esta maravillosa serie, que es el número 7 en el orden, que lleva como título Todos juntos en contra de la mujer. Así que, sin más que decir, Dios le siga bendiciendo, la paz de Cristo more en su corazón y manténgase conectado.